Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de noviembre del 2025. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a ir leyendo para que pues, entendamos un poco el texto de Juan. Em, esta, esta carta o este escrito dirigido, como habíamos hablado, no a una iglesia específica, sino es una carta que explicamos, es circular, enviada seguramente a varias iglesias, como era la costumbre de los apóstoles de incluso dar la instrucción de copiarlas y compartirlas con las otras cartas. Maneja temas generales que seguramente el apóstol está identificando que están sucediendo en las diferentes iglesias locales y como hemos insistido, esta era la forma principal que ellos tenían de guardar la sana doctrina y de dar instrucciones a las iglesias. Vamos a ver cómo termina Juan esta primera carta que tenemos de él en el Nuevo Testamento. Dice, vamos a leer primero los primeros versículos donde habla de la fe. Ya sabemos que la fe es esa virtud que el Señor nos ha concedido para poder caminar de manera agradable para Él, como lo dice el mismo libro de Hebreos. Sin fe es imposible agradar al Señor, ¿sí? Y Él nos ha concedido una medida de fe, la cual es nuestro deber alimentarla a través, como dice la misma escritura, del oír la palabra del Señor, que nos va a ayudar a nosotros a poder crecer en la fe. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Volvemos al mismo tema del gnosticismo que negaba la humanidad del Señor Jesús, que negaban incluso la realidad, ¿sí? sobre la vida del Señor Jesús. Y por eso Juan, también procurando la unidad en la iglesia, acordémonos que estas herejías generaban divisiones porque la iglesia tenía pues tanto judíos convertidos al cristianismo como paganos convertidos al cristianismo, y cuando llegaban, se introducían estas herejías dentro de la iglesia, causaba divisiones. Pero ¿qué está diciendo? Primero, pues aquel que entiende que Jesucristo vino, que vivió, que nació, que fue engendrado, y pues obviamente reconoce la paternidad de Dios en él, pues también va a reconocer la paternidad del Señor en los demás, y por eso habla que aquel que ama al que engendra, pues también ama a aquel que ha sido engendrado, ¿sí? Algo así como el que ama al Padre, ama al Hijo. Entonces, y es un llamado a la vida en comunidad, ¿sí? Que es muy recurrente en el Nuevo Testamento respecto a la iglesia, en el Antiguo Testamento respecto a Israel, de que a pesar de que seamos personas diferentes, tenemos en común un vínculo que va más allá de la sangre, que va más allá del componente biológico, y es que tenemos un vínculo espiritual, que podemos ser muy diferentes, que podemos ser pues con gustos, pareceres muy diferentes, pero que sin duda alguna tenemos un vínculo que no hay manera que se desligue, y es el vínculo del Espíritu Eterno del Señor que mora en nosotros. O sea que esto también implica un llamado a la vida en comunidad, en amarnos los unos a los otros, como hemos
visto en la carta de Juan, que también lo menciona mucho en su evangelio, que es la evidencia de que somos sus discípulos. El amarnos, esa capacidad sobrenatural de amar, de soportar, de tolerar, de sinceramente aceptar al otro independiente de sus diferencias a mí, así como el otro me acepta a mí a pesar de mis diferencias. Luego viene un bloque en el capítulo 5 sobre el testimonio del Espíritu. Y aquí hay un versículo, y quiero mencionarlo de una vez, y es el versículo 7. El versículo 7 es un texto que no aparece en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Eh, hay escritos antiguos que corroboran el texto que nosotros tenemos acá. O sea, no sé si lo sepan, pero no existe ningún texto original de ningún libro de la Biblia, ¿sí? No existe el libro de Génesis que haya escrito Moisés, no existe ni siquiera, hablando del último libro de la Biblia, el texto original de Apocalipsis, ¿sí? No existe, no hay evidencia física del libro escrito por Juan de puño y letra llamado Apocalipsis. Lo que tenemos nosotros es, pues en aquella época la manera de preservar los escritos era pues a través de copias y pues sabemos que la primera forma en que se va elaborando el texto es a través de las tradiciones orales. Mucho de lo que tenemos nosotros hoy escrito originalmente fueron palabras dichas, ¿sí? Eh, por ejemplo, se cree, y así fue, que seguramente Moisés no escribió con puño y letra todos los 5 libros que se le atribuyen, pero sí Moisés transmitió de manera oral la revelación que el Señor le había dado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, los libros que tenemos en nuestras manos han sido copias de copias de copias de los textos originales y se conservan hoy en el mundo algunos textos muy antiguos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, tenemos textos que tienen 2000 años, 2100 años, 2200 años, que son los que encontraron en el desierto de Judea cerca al Mar Muerto, conocidos como los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Allí en el año 48, entre el año 47 y 48, 1947 y 1948, encontraron aproximadamente 1000 manuscritos, de los cuales la mitad, un poco más de la mitad, son textos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ese es el manuscrito o los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento. Cuando los descubren, cuando comparan la Biblia que nosotros tenemos hoy, pues gracias a Dios encuentran que la concordancia en prácticamente todos los escritos del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, los escritos más antiguos que se tienen son entre el siglo II, algunos pequeños fragmentos, al siglo III, ¿sí? Estamos hablando casi 200, 300 años después de que se hayan escrito los textos originales y esos son las fuentes para corroborar también la autenticidad de la Biblia que tenemos en nuestras manos. ¿Qué quiere decir? Que es muy posible que para la traducción Reina Valera hayan usado un texto posterior, un manuscrito es un escrito a mano, que tuviera ese versículo 8 que les mencioné, pero cuando corroboran los manuscritos más antiguos, ese versículo 8 no existe. ¿Cuál es la conclusión? Ese versículo 8 no es original, ¿sí? Particularmente este versículo 8. ¿Y por qué debo decírselo? Porque es un versículo que muchos cristianos utilizan para defender la doctrina de la Trinidad. Y no hay necesidad de utilizar un versículo que no es original de las cartas de Juan, sino que es una adición posterior que, acordémonos que son escritos a mano y quien iba copiando los escritos a veces hacía un comentario de lo que él estaba copiando. Y cuando otro iba a tomar ese escrito a mano, cuando iba a copiar y veía un comentario,
para él no era fácil distinguir si era un comentario del escritor anterior o era un versículo original, ¿sí? Entonces él lo copiaba como si fuera original y eso es lo que va pasando que hizo que este versículo quedara añadido. Lo que quiero decir es que no es necesario utilizarlo, ya ustedes saben que no es original, para defender la doctrina de la Trinidad. La misma Biblia, el mismo Nuevo Testamento nos enseña de la idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el mismo texto de Juan nos lo va a decir sin usar este versículo, ¿sí? Se los digo pues porque uno como responsable de la enseñanza bíblica debe enseñar lo que y aprender también lo que debe ser. ¿Qué dice entonces para que lo miremos? Porque seguramente se añadió en una de las copias. Dice, este es Jesucristo. Estoy en el versículo 6, que vino mediante agua y sangre. Esta es la idea. Acuérdense que Juan, cuando en su evangelio nos cuenta que cuando el Señor Jesús estaba muriendo y fue traspasado por una lanza, dice que salió de su costado agua y sangre. Esta es la idea que se tiene de Juan en la vida entregada por el Señor y es una idea que él nos va a mantener en este final de la carta, agua y sangre, ¿sí? Y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué nos está hablando? Del testimonio del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, que es el que reciben los primeros creyentes, que es el que enardece sus corazones y los va a llevar a testificar de la obra de Jesucristo. Luego dice el 7, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese versículo, creo que dije que ahora el 8 no, este versículo 7 es el que es añadido, ¿listo? Entonces leámoslo sin ese versículo, ¿cómo sería? Este es Jesucristo. De hecho, van a encontrar traducciones modernas que no tienen este versículo, ¿sí? Que pudieron ver, usaron los manuscritos más antiguos y no tienen ese versículo. Dice, vamos a leer derecho sin el 7. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿A qué se refiere aquí Juan? El Espíritu. El Espíritu, sin duda alguna, es el gran eh, testigo, o más bien el gran poder, como dice Hechos 1:8, que recibiría la iglesia para dar testimonio. Dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? Dice, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu el que cuando viene el creyente, cuando viene la iglesia, eh, es como lo describe Jeremías, esa voz que me quema adentro, ese impulso, la palabra poder, dínamos, ese dinamismo, ese empoderamiento que experimento para testificar del Señor. ¿Sí? Eh, Testificar del Señor no es simplemente contar las cosas que Él ha hecho en mí, no es simplemente contar las oraciones que fueron contestadas. Dar testimonio del Señor es que fruto de yo experimentar su presencia, porque me perdonó, porque me sé salvo, porque me sé una nueva criatura, porque sé que me ha transformado. Esa obra sobrenatural de salvación que Él ha hecho en mí y que me ha concedido el Espíritu que me da poder, es lo que me lleva a testificar. Testificar no se limita a decir que el Señor hace milagros. Testificar no se puede limitar a decir que el Señor escuchó mis oraciones, porque eso suena un poco a veces utilitarista del Señor, o sea, es como si yo lo utilizara para que me favorezcan mis asuntos. El testimonio que el Espíritu nos lleva a dar es que Jesucristo
Jesucristo, Hijo de Dios, vino a este mundo, vivió como nosotros, vivió entre nosotros, que Jesucristo fue a la cruz para llevar el precio pues por haber nosotros pecado, que Jesucristo fue resucitado victorioso y que Jesucristo está a la diestra del Padre y que volverá en justicia. Ese es el testimonio que el Espíritu nos lleva a dar de la obra redentora del Señor en nosotros. Pero ¿qué dice también Juan? El agua da testimonio y hace referencia al testimonio, perdón, al bautismo. Para la iglesia primitiva y a través de los años, el bautismo era un acto muy importante. De hecho, luego va a tocar un tema sobre, digamos, los que pecan de nuevo después de ser bautizados. Yo he escuchado testimonios de verdad, muchas personas que han entendido con profundidad y claridad el bautismo y han experimentado cómo sus vidas sí cambian después del bautismo ante la decisión de identificarse y fundirse con el Señor. Y para la iglesia primitiva era muy importante el bautismo porque era digámoslo así, el ingreso a la nueva vida, era la evidencia pública que manifestaba la justicia personal recibida o la justificación recibida por el Señor para una nueva vida. Y aquel que se bautizaba no vivía de la misma manera. Aquel que se bautizaba genuinamente se apartaba para el Señor, aquel que se bautizaba decidía vivir para el Señor. Entonces, era el agua, el elemento del testimonio del bautismo que manifestaba la conversión, la nueva vida. Y la sangre tiene que ver con la vida que el Señor entregó. La misma Biblia nos enseña que la vida estaba en la sangre. Y acordémonos que en el acto del memorial de la cena, donde había dos elementos fundamentales que eran el vino y el pan, que representaban el cuerpo y la sangre del Señor. Y ellos celebraban la comunión con una especial santidad, entendiendo que ese acto de memoria era lo que daba testimonio de la vida que el Señor había cedido por darnos a nosotros vida, ¿sí? Luego dice la misma carta, si recibimos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios, esto en el versículo 9, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es testificar, ¿sí? Testificar entonces, perdón, no se limitaba a decir lo que, lo que digo que Dios ha hecho en mí o lo que yo veo que Dios ha hecho en mí respecto pues a asuntos muy personales, particulares, individuales, ¿no? El testimonio tiene que ver con la obra que el Señor ha hecho por la humanidad, ¿sí? Y yo como parte de su humanidad he sido beneficiado. Claro que el Señor nos ayuda, claro que el Señor escucha nuestras oraciones, claro que el Señor es nuestro proveedor, protector y director, pero el testimonio no se limita porque estaríamos dando a conocer algo que es equivocado y limitado de lo que es el Señor. ¿Sí? El Señor no es una bolsa de empleo, el Señor no es simplemente un cúralo todo, el Señor no es ¿cómo les digo yo? Nuestro genio de la lámpara de Aladino que todos los deseos se los vamos a pedir y nos los concede y nosotros damos testimonio de eso. Y en eso hay una equivocación seguro en lo que a veces llamamos testimonio. El testimonio tiene que ver también en esa vida de rectitud, de intimidad, de comunión con el Señor, donde estamos experimentando sobrenaturalmente su influencia y vemos en el diario caminar esa vida transformada que nos, que va siendo transformada, perdón, día a día de su mano. Luego termina
Dice el versículo 3: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis de que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta idea de la vida eterna iba a ser muy importante en los tiempos venideros, porque iba a ser una consolación en medio de las adversidades y de las persecuciones. Que la vida eterna, más que una recompensa, es un regalo que el Señor nos concede, y es disfrutar de su presencia para siempre, que va más allá del límite de la tierra, del límite de este mundo, y pues va más allá de lo físico y de lo material. Y Juan también en su evangelio se centra mucho en que la vida eterna está en Jesucristo. De hecho, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan habla que la vida eterna se fundamenta en conocer al Padre y conocer al Hijo como aquel camino, verdad y vida. Dice el versículo 14 y 15, son dos versículos muy importantes en nuestra dinámica de oración, y esta es la confianza que tenemos en Él. Presten mucha atención. Desde mis inicios en la vida consciente cristiana, estos dos versículos fueron muy importantes para poder dirigir también con sensatez mi oración. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí está hablando de la oración. La oración, les mencionaba creo que ayer, la oración en términos generales tiene como varios aspectos. Hay una oración que tiene que ver con la alabanza, y la oración en la alabanza son las palabras de afirmación que reconocen las obras del Señor. Hay una oración que tiene que ver con la intercesión, y esa oración con la intercesión son las palabras que utilizamos, el medio a través del cual nosotros pedimos al Señor su favor por nosotros mismos y pedimos su favor por otros. Hay una oración de adoración, ¿sí? Y esa oración de adoración, más allá de las obras del Señor, se centra en el Señor, ¿sí? Digamos que en términos generales la oración tiene estos tres aspectos o componentes. Hay una oración de alabanza que se centra en las obras del Señor, ¿sí? Yo le oro al Señor reconociendo sus obras. Hay una oración, esa oración de alabanza va de la mano de la acción de gracias y de la gratitud. Hay una oración de intercesión donde yo pido su favor, su misericordia, su intervención, ya sea en mi vida o en la de otros o en asuntos. Y hay una oración de adoración que se centra en el Señor, no por lo que hace simplemente, sino por lo que Él es, ¿sí? Es una oración, digamos de alguna manera, contemplativa, donde el objeto, el centro de la oración no es mi necesidad ni la necesidad de otros, no es lo que el Señor hace, sino lo que el Señor es. Ahora, aquí nos dice Juan que tenemos una confianza en que si pedimos alguna cosa, y nos coloca digamos, un factor determinante, y es que cada cosa que nosotros pidamos debe tener un filtro. ¿Y cuál es ese filtro? Conforme a su voluntad. O sea, ¿por qué? Y también lo dice el Evangelio: ¿por qué pedimos tanto y no tenemos? Dice también el Evangelio: porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, porque pedimos para satisfacer nuestro ego, porque pedimos por contienda o por vanagloria. Y aquí nos está diciendo Juan lo que el mismo Evangelio, el Señor nos decía: debemos pedir conforme a la voluntad del Señor. O sea que hay un trabajo previo antes de pedir, y debería ser procurar entender, conocer la voluntad del Señor. Y gracias al bendito eterno Dios que tenemos un medio que nos facilita conocer la voluntad del Señor, y es la Biblia. Así que el que no lee la Biblia, el que no estudia la Biblia, el que no escudriña la Escritura, el que no memoriza la Escritura, es muy difícil que conozca cuál es la voluntad de Dios
agradable, buena y perfecta. Pero aquel que escudriña las escrituras, aquel que va todos los días a la escritura, pues tiene un alto riesgo que conozcan cuál es la voluntad del Señor. Y al conocer la voluntad del Señor, sus peticiones serán mucho mejor orientadas. Y que dice Juan, y aquel que ora conforme a su voluntad puede tener una confianza y es que él le oye. Y si le oye, dice el 15, y sabemos que y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto lo que hace es darle eficacia, eficiencia, efectividad a la oración. ¿Cómo? Entendamos su voluntad. ¿Cuál es el mejor medio de conocer la voluntad del Señor? Su palabra. Es el más inmediato, el más claro que tenemos nosotros. Oremos conforme a su palabra. Y si sabemos que oramos conforme a su palabra, a su voluntad, pues entonces sabemos que lo que pidamos será dado para la gloria del Señor. ¿Sí? Y termino con eso para que también administremos, digámoslo de mejor manera, la oración de intercesión. ¿Sí? Bueno, la oración de adoración y de gratitud y alabanza, también dirigida por la Escritura, es una oración muy sentida, muy profunda. Ahora imagínense la oración de intercesión y la oración de súplica y de petición también a la luz de la Escritura. Y eso nos va a dar una confianza, que es lo que está diciendo Juan, de que Él nos oye y que si sabemos que Él nos oye, Él nos contesta. Hoy te doy gracias, eterno Padre, una vez más, primero por darnos la vida, por haber permitido que nuestro espíritu volviera a nuestro cuerpo y despertáramos, Señor, con la esperanza de que hoy tendremos un día bueno de tu mano, con la esperanza que tú nos dirijas hoy, Señor, y que nos ayudes en los asuntos que superan nuestras capacidades, con la esperanza de que hoy te conozcamos, que hoy nos acerquemos más a ti, con la esperanza de mejorar, crecer, superar, Señor, con la esperanza de vivir en tu luz y proyectar esa luz, Señor. Enséñanos a conocerte. Enséñanos, Señor, a caminar de tu mano y a ser llenos de tu espíritu para recibir ese poder, para dar testimonio efectivo de tu obra redentora. Toma nuestro corazón, Señor, y aunque sabemos que tú conoces todo lo que pasa en nuestras vidas, tú conoces nuestras necesidades, dificultades, Señor, es necesario que nosotros también tengamos claridad de ellas y que sepamos orar como conviene. Y como dice la misma escritura, no lo sabemos hacer, sino que es tu Espíritu quien nos ayuda. Y hoy te pedimos, Señor, que vives el don de tu Espíritu en nosotros y que tu Espíritu tome el control en nuestra vida y nos dirija, Señor, en la toma de decisiones, que nos dirija, Señor, aún en todo lo que hoy hagamos y emprendamos. Danos tu bendición, Señor. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén.